la patria grande y la lucha por la soberanía popular. Un grito desde las entrañas de América del Sur. Hay un dolor que atraviesa las cordilleras, que baja por los ríos y se instala en los barrios populares, en las villas, en las comunidades indígenas, en los campos donde el campesino trabaja la tierra ajena. Es el dolor de los pueblos que ven cómo sus riquezas, el litio, el cobre, la soja, el gas, el agua, la tierra, son entregadas a manos extranjeras mientras ellos sobreviven con lo que sobra. Es el dolor de la América del Sur que todavía no ha terminado de liberarse. El saqueo tiene nombre y apellido. No es una conspiración de fantasmas. El saqueo de América del Sur tiene rostro, tiene partido político, tiene ideología. Se llama neoliberalismo, y sus ejecutores locales son gobiernos que llegan al poder prometiendo orden, eficiencia y modernización, pero que en la práctica gobiernan para las élites financieras, para los fondos de inversión internacionales, para el Fondo Monetario Internacional, para las corporaciones transnacionales que extraen la riqueza del continente y la depositan en cuentas en el exterior. La derecha latinoamericana no es un movimiento homogéneo, pero comparte una característica esencial. Cuando gobierna, los ricos se vuelven más ricos y los pobres pagan la cuenta. Argentina, el laboratorio del ajuste. Argentina es quizás el caso más doloroso y más reciente. Un país que tiene todo, tierra fértil, recursos naturales, una población educada, una industria histórica, y sin embargo vive en una crisis perpetua fabricada desde adentro y desde afuera. Los gobiernos de derecha argentinos han repetido la misma fórmula una y otra vez. Endeudamiento externo masivo, ajuste sobre los sectores populares, entrega de soberanía económica al FMI, destrucción del Estado como herramienta de desarrollo social. El resultado siempre es el mismo: más pobreza, más desigualdad, más fuga de capitales. El pueblo argentino ha resistido con una dignidad histórica. Las madres de Plaza de Mayo, los piqueteros, los movimientos sociales, las asambleas barriales. Argentina sangra, pero Argentina no se rinde. El problema es que cada vez que el pueblo logra recomponerse, vuelve un nuevo ciclo de derecha a desmantelar lo construido, como si existiera un guión escrito en Washington o en los despachos del Fondo Monetario Internacional. Bolivia, la revancha de los privilegios. Bolivia vivió una de las transformaciones más profundas de América Latina con la llegada de los movimientos indígenas y populares al poder. Por primera vez en siglos, el pueblo originario, el campesino, la mujer de pollera, se sintió representado. La nacionalización de los recursos naturales permitió financiar políticas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza extrema. Pero los privilegios nunca perdonan. La derecha boliviana, históricamente racista y clasista, nunca aceptó perder el control del Estado. Y cuando tuvo oportunidad, actuó. El golpe de Estado de 2019 mostró la cara más cruda del poder oligárquico. Biblias en los salones gubernamentales como símbolo de una reconquista, represión a los movimientos indígenas, persecución política, y un intento acelerado de desmantelar todo lo avanzado. El pueblo boliviano, sin embargo, respondió con su arma más poderosa: la organización y el voto. Pero la herida quedó abierta, y las fuerzas que buscan someter a Bolivia a los intereses del capital internacional no han desaparecido. Siguen activas, financiadas, organizadas. Ecuador, la trampa de la deuda y el ajuste. Ecuador es un ejemplo brutal de cómo los gobiernos de derecha utilizan la deuda externa como instrumento de dominación y sometimiento. El acuerdo firmado con el FMI bajo gobiernos conservadores implicó recortes brutales al gasto social, eliminación de subsidios que afectaron directamente a los sectores más vulnerables, y una entrega sistemática de la política económica a los acreedores externos. En octubre de 2019, el pueblo ecuatoriano dijo basta. Las comunidades indígenas marcharon hacia Quito, los trabajadores salieron a las calles, los jóvenes enfrentaron la represión policial con la dignidad de quien no tiene nada más que perder. El gobierno tuvo que dar marcha atrás. Pero la presión del capital no cede. Vuelve con nuevas formas, nuevos préstamos, nuevas condiciones, nueva austeridad. Ecuador tiene petróleo, tiene biodiversidad, tiene agua, tiene una ubicación estratégica en el Pacífico. Tiene todo para ser una nación próspera. Sin embargo, bajo gobiernos que priorizan los intereses financieros internacionales sobre el bienestar del pueblo, esa riqueza fluye hacia afuera mientras adentro crece la desigualdad. Chile, el país modelo que explotó. Durante décadas, Chile fue vendido como el modelo a seguir. El milagro chileno, decían.
tasas de crecimiento, estabilidad macroeconómica, instituciones sólidas. Lo que no contaban era el precio que pagaba el pueblo chileno por ese milagro. Un sistema de pensiones privatizado que condenaba a los trabajadores a una vejez en la miseria, una educación convertida en mercancía, una salud pública desfinanciada, un agua privatizada, sí, el agua, el bien más básico para la vida, en manos de empresas privadas. Chile fue el primer gran laboratorio del neoliberalismo en América Latina, implantado a sangre y fuego por la dictadura de Pinochet con el asesoramiento de economistas formados en la Escuela de Chicago. Ese modelo, aunque con ajustes, sobrevivió a la transición democrática y se mantuvo como el marco dentro del cual todos los gobiernos, incluso los de centroizquierda, debían operar. Hasta que en octubre de 2019 todo explotó. Un alza en el pasaje del metro fue la gota que rebalsó el vaso. Pero nadie que entienda Chile puede creer que fue solo por el pasaje. Fue por años de acumulación de rabia, de humillación, de trabajar toda la vida para recibir una pensión miserable, de endeudarse para estudiar, de no poder pagar el médico. Chile despertó, y ese grito sacudió al continente entero. Paraguay, la tierra como botín. Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo en distribución de la tierra. Una pequeña élite terrateniente, muchos de ellos descendientes de latifundistas brasileños que cruzaron la frontera, controla la mayor parte del territorio cultivable, mientras los campesinos paraguayos son expulsados de sus comunidades para dar paso a los monocultivos de soja transgénica. La derecha paraguaya lleva décadas en el poder, con una breve y dramáticamente interrumpida excepción. El golpe parlamentario contra Fernando Lugo en 2012 fue una demostración de manual de cómo las élites utilizan las instituciones para recuperar el control cuando sienten que sus privilegios están amenazados. La masacre de Curuguati, donde murieron campesinos que reclamaban tierra, fue el pretexto. El objetivo real era evitar cualquier reforma agraria que tocara los intereses de los grandes propietarios. El pueblo paraguayo, especialmente el campesinado y las comunidades indígenas, paga con su pobreza y su desplazamiento el precio de ese orden político que protege a los pocos a costa de los muchos. Uruguay, la excepción que confirma la regla. Uruguay ha sido históricamente una excepción en el Río de la Plata, con una tradición de estado de bienestar más desarrollada que sus vecinos. Sin embargo, cuando la derecha recuperó el gobierno, comenzó el lento pero sostenido proceso de mercantilización de lo público, de debilitamiento de las conquistas sociales, de ajuste disfrazado de modernización. El riesgo en Uruguay no es la brutalidad de otros casos. Es la lenta erosión. El achicamiento gradual del Estado. La narrativa de que el país no puede pagarse lo que tiene. Son los mismos argumentos de siempre, adaptados a un contexto más sofisticado. El resultado final, si no se revierte, es el mismo. Más riqueza concentrada arriba, más sacrificio exigido abajo. El patrón que se repite. Si miramos estos países juntos, emerge un patrón clarísimo que no puede ser coincidencia. Primero, llega un gobierno de derecha, frecuentemente apoyado por medios de comunicación concentrados en pocas manos, con financiamiento de grupos económicos poderosos y, en muchos casos, con el respaldo explícito o implícito de Washington. Segundo, ese gobierno firma acuerdos con el FMI u otros organismos financieros internacionales que condicionan la política económica a medidas de ajuste, recorte del gasto social, privatizaciones, desregulación, flexibilización laboral. Tercero, los recursos naturales son entregados o concesionados a corporaciones transnacionales en condiciones extremadamente favorables para el capital y desfavorables para el país. Cuarto, cuando el pueblo protesta, aparece la represión. Y cuando la represión no alcanza, aparece la criminalización de la protesta, la persecución judicial de los líderes sociales, el uso del sistema jurídico como arma política. Quinto, al final del ciclo, el país queda más endeudado, más desigual, más dependiente. Y entonces el círculo vuelve a comenzar. La patria grande. Una idea que no muere. Simón Bolívar lo soñó. José de San Martín lo luchó. José Martí lo escribió con sangre y poesía. La integración de los pueblos de América del Sur no es una utopía romántica. Es una necesidad estratégica para cualquier proyecto de desarrollo soberano. Un continente que tiene el litio más abundante del mundo, las reservas de agua dulce más importantes del planeta, la biodiversidad más rica, la tierra más fértil, el petróleo, el gas, el cobre, la soja, un continente con toda esa riqueza no debería tener un solo niño con hambre. El hecho de que lo obtenga no es una fatalidad.
Es el resultado de decisiones políticas que priorizan los intereses del capital internacional sobre las necesidades del pueblo. La patria grande es la respuesta a esa lógica. Cuando los países de América del Sur actúan unidos, tienen poder de negociación. Cuando se fragmentan, cada uno queda a merced de los grandes poderes económicos y políticos que los dividen para someterlos mejor. Basta de sometimiento. El pueblo tiene la palabra. La historia de América del Sur no es solo una historia de saqueo y opresión. Es también, y sobre todo, una historia de resistencia, de dignidad, de lucha. Los pueblos originarios que llevan 500 años resistiendo la colonización. Los trabajadores que construyeron sindicatos bajo la amenaza de la represión. Las mujeres que pusieron sus cuerpos en las plazas para reclamar verdad y justicia. Los campesinos que se aferran a su tierra frente a las topadoras. Los jóvenes que salen a la calle cuando ya no pueden más. América del Sur se respeta. Sus pueblos tienen historia, cultura, dignidad y derechos. El continente más rico del mundo en recursos naturales no puede seguir siendo el patio trasero de nadie. No puede seguir produciendo riqueza para exportar y pobreza para quedarse. El despertar de la patria grande no es un evento que ocurre solo. Es una construcción colectiva, cotidiana, que se hace en cada asamblea barrial, en cada organización campesina, en cada sindicato, en cada movimiento de mujeres, en cada comunidad indígena que defiende su territorio, en cada ciudadano que se niega a creer que no hay alternativa. La hora de América del Sur. La historia nos enseña que los ciclos cambian. Que los pueblos que parecen derrotados se levantan. Que las ideas que parecen enterradas vuelven a florecer. América del Sur ha tenido momentos de esperanza y momentos de retroceso, pero nunca ha dejado de moverse hacia adelante. El saqueo tiene límites. La paciencia de los pueblos también. Y cuando esa paciencia se agota, cuando la dignidad se impone sobre el miedo, cuando los pueblos se reconocen como hermanos más allá de las fronteras que trazaron los imperios, entonces la historia cambia. La patria grande tiene que despertar. Y para despertar, primero hay que nombrar lo que está pasando. Hay que decirlo claro, sin eufemismos, sin miedo. Los pueblos de América del Sur están siendo saqueados. Sus riquezas están siendo entregadas. Sus derechos están siendo recortados. Su soberanía está siendo hipotecada. Y eso, compañeros y compañeras de todo el continente, no lo vamos a aceptar. Porque América del Sur no es una geografía. Es un proyecto. Es una promesa. Es una lucha que comenzó hace 500 años y que todavía no ha terminado. Y no va a terminar hasta que cada pueblo de este continente pueda vivir con dignidad de su propio trabajo, de su propia tierra, de su propia riqueza. Que se levante la patria grande. Eso es todo, amigos. Compartan los vídeos y suscríbanse en el canal. Patria grande despierta. No dejemos que la derecha maldita someta a nuestros pueblos. Somos anónimos. Somos legión. Nosotros no perdonamos. No olvidamos. Espéranos. Ciudadanos del mundo. Hoy nos encontramos en una encrucijada y debemos tomar una decisión. O peleamos por lo que es correcto, o seguiremos permitiendo ser controlados por la avaricia de otros. Luchamos por la libertad de expresión. Luchamos por la verdad. Únete a nosotros. Somos Anonymous, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Espérenos.